Presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, muestra a tu gente y que abre esta ventana para la evangelización, para que el evangelio llegue hasta sus hogares y resuene en los oídos de aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Les presentamos el evangelio que nos trae la liturgia para el próximo domingo, con el objetivo de que ya lo hayamos escuchado, lo hayamos rumiado un poco, que cuando lleguemos a la Eucaristía el domingo ya tengamos el texto un poco, digámoslo, tratado, reflexionado, y este programa que se origina desde el municipio del Retiro, parroquia Nuestra Señora del Rosario, justamente esta ocasión en el marco de las fiestas patronales, cual invitamos a toda nuestra comunidad a vincularse de una manera activa y participativa en esta ocasión. Recordamos que una fiesta patronal es la segunda fiesta más importante del año para una parroquia. En este caso, para la nuestra, es una fiesta de fe muy importante y una fiesta de tipo espiritual que la celebramos con alegría, con fraternidad, con solidaridad, orando unos por otros. De tal manera que bienvenidos sean ustedes a este espacio para la palabra de Dios, que en compañía con el Padre Bernardo queremos compartir con ustedes y esperamos que sea de su total agrado. Muchas gracias, Padre Chucho, y un saludo a todos los televidentes que permiten que ingresemos a sus hogares a través de este medio de comunicación. Gratitud al Canal 8 Conecta, que nos permite compartir con ustedes la palabra de Dios y seguir adelante en este camino de fe. Vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo, 9 de octubre, que en la línea que hemos venido escuchando de San Lucas, nos trae siempre un nuevo mensaje para nuestra realidad de creyentes como seguidores del Señor. El texto está tomado del capítulo 17, versículos 11 a 19 del Evangelio de San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, estos cortos 9 versículos que el Evangelio de San Lucas nos propone en la liturgia del Evangelio que se escuchará el próximo domingo, tienen una riqueza singular que sin duda sirve para nuestra fe. San Lucas, a lo largo de todos estos domingos, ha venido llevándonos en el camino de Jesús hacia Jerusalén, que concluye en la cruz. Y en ese caminar, en ese seguirlo, nos ha mostrado distintas facetas de las características que debe tener un discípulo seguidor del Señor. Concretamente, la semana pasada nos hablaba de la fe y mostraba cómo los apóstoles le pedían al Señor: aumentanos la fe. Y podríamos decir que
el evangelista continúa en estos versículos con el tema de la fe. Manifestaba hoy en estos 10 leprosos y especialmente en el leproso samaritano, a quien Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo primero que encontramos en el texto es que Jesús va de camino a Jerusalén y dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Geográficamente hablando, la tierra de Jesús se divide en 3 grandes partes: Judea, cuya capital es Jerusalén y donde Jesús murió y a donde se dirige; Galilea, que fue donde creció, los territorios especialmente de Betsaida, Cafarnaún, Caná de Galilea; y en medio de Galilea y Judea está Samaria, un territorio que en general para los judíos no era muy apreciado, porque allí vivían los samaritanos, a quienes incluso muchos judíos consideraban que ni siquiera merecían el nombre de pueblo. Incluso en el Evangelio vemos que Jesús, en una de las preguntas que hace, no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. A pesar de hacer parte de la tierra de Israel, muchos judíos despreciaban a los samaritanos. Pues bien, cuando iba a entrar en un pueblo, dice el Evangelio, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es muy importante entender el contexto cultural de la época para tratar de comprender mejor el Evangelio. Hoy la lepra es una enfermedad que todavía existe y que es tratada y curable, pero no suscita ni mucho menos desprecio entre los humanos. Es decir, los enfermos normalmente por los seres humanos son tratados con cuidado, con deseo de recuperación, con compasión. Pero en tiempo de Jesús la lepra era considerada para muchos un castigo divino. Y por la mentalidad que se tenía, tal vez por las pocas posibilidades que tenían de curación, muchos simplemente con una interpretación muy superflua decían que los leprosos eran castigados de Dios y en los pueblos judíos debían vivir a las afueras, lejos del pueblo, gritando constantemente que eran impuros para que nadie se les acercara. Es decir, estaban marginados social y religiosamente, totalmente alejados. Por ello el Evangelio dice que al entrar en un pueblo vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos. No dicen que se le acercaron a Jesús, sino que desde algún lugar donde él pudiera escucharlo seguramente, pero parados a lo lejos. Porque, como digo, por las características culturales, por las costumbres de la época, pues los leprosos eran rechazados y despreciados. Si ustedes quisieran conocer más todas estas leyes que a uno le podrían parecer ridículas hoy, pero que en su momento tenían su valor sobre cómo eran tratados los leprosos, pueden leer los capítulos 13 y 14 del libro del Levítico, que allí muy claramente se expresa todo el desprecio que se sentía por estos enfermos. Y entonces, ¿qué le gritan a Jesús? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Claro, están marginados, están enfermos, están aislados de la sociedad y de la vida religiosa, son un don nadie. Y la petición ten compasión de nosotros es una muestra de que estos leprosos veían en Jesús a alguien que podía auxiliarlos, que movido a compasión podía ayudarles. Jesús responde al verlos: id a presentaros a los sacerdotes. Esta afirmación que hace Jesús es muy importante porque, según el libro del Levítico, cuando un leproso quedaba limpio de su lepra, cuando quedaba puro, debía ir al sacerdote judío para presentarse y que éste lo autorizara para volver a participar del culto.
Y entonces dice el texto que mientras iban de camino quedaron limpios. San Lucas no presenta aquí ni que Jesús los haya tocado, ni que se haya acercado a ellos, sino simplemente la orden: id a presentaros a los sacerdotes. Y estos leprosos creyeron a la palabra de Jesús. Eso es muy importante en el texto. Dios obra y actúa por su palabra. Y esta palabra se nos sigue dando todos los días, cuando queremos abrir el texto sagrado, cuando escuchamos en la Santa Misa la palabra de Dios, cuando en la misa dominical, con atención, con fe, nos disponemos a escuchar a Dios que nos habla. Y esta palabra tiene poder. Por ello dice el texto que mientras iban de camino, quedaron limpios. Es decir, la compasión que pedían se hizo realidad, porque al quedar limpios pueden volver otra vez a la vida social. Sin embargo, el Evangelio dice que uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este detalle es muy importante porque este hombre que reconoce que la petición que ha hecho a Jesús se ha vuelto realidad, tiene capacidad de agradecimiento. Sabe que ha sido curado y limpio por Jesús. Y entonces, fíjense qué gestos tan bonitos. Se volvió alabando a Dios a grandes gritos, se echó por tierra a los pies de Jesús y le daba gracias. 3 gestos que valdría la pena resaltar. Alabar a Dios a grandes gritos, es decir, que todos los que están a su alrededor escuchen que Dios ha obrado en él. Eso sería hoy como hacer publicidad, digámoslo así, de Dios. Este leproso lo hace. Segundo, echarse a los pies de Jesús, es decir, reconocer que lo que tiene es porque Dios se lo dio en la persona de Jesús. Y tercero, darle gracias. Es muy importante el gesto de este hombre porque el Evangelio a continuación lo recalcará. Dice que este era un samaritano del que les mencionaba ahora. Por los judíos no eran muy bien vistos. Y entonces Jesús, al ver a este hombre con esos 3 gestos, se pregunta, y esa pregunta es hoy para nosotros: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Ante estos 3 gestos, 3 preguntas. Ante aquel que ha regresado a agradecer, Jesús pregunta: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Reclama de alguna manera Jesús el que estos 9 también reconozcan que han sido limpios, que han sido curados por la acción de Jesús. No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios, como indicándole a los judíos un extranjero, alguien que ellos desprecian, alguien que incluso tenían marginado por la enfermedad y por su origen de raza, al ser samaritano, es el que verdaderamente ha comprendido la vida de seguimiento y es el que da gracias. Y por eso, junto a la curación, Jesús le dice algo más importante: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente ha recuperado la salud o la limpieza de su enfermedad, sino que ha recibido de Dios la salvación. Tu fe te ha salvado. Y la salvación por la fe que tiene en Jesús. Hoy, queridos televidentes, muchos de nosotros tal vez no estemos enfermos de lepra, pero sí muchos de nosotros y muchos de nuestros hermanos se ven marginados, excluidos de la sociedad y de la fe y del culto, muchas veces por nosotros mismos. El Papa Francisco ha insistido tanto, especialmente con la exhortación sobre la vida familiar, la alegría del amor, que
nos hemos empeñado en acusar a los divorciados, a los separados vueltos a casar, a las personas que tienen una inclinación sexual diversa y que muchas veces nos hemos contentado con lanzar la piedra y dejarlos fuera, marginados. Y por ello el Papa ha insistido tanto en esta exhortación: acoger, discernir, comprender, acompañar, mirar cómo ante las dificultades que las personas tienen y que las hacen sentirse marginadas, muchas veces desafortunadamente por nuestras actitudes piadosas y religiosas, que si bien aparentemente nos unen a Dios, nos separan de ellos. No puede darse esta marginación. Los cristianos no podemos marginar a nadie. Con motivo del plebiscito, cuando nos preguntaban por quién hay que votar, es que los sacerdotes somos pastores del pueblo de Dios, de los que digan sí o no, y cada uno en conciencia, por eso debía votar. Pero no solamente en un grupo o en una decisión política o del Estado. El Papa ha querido decirnos insistentemente que Dios es para todos, y es que así es, y la Iglesia es para todos. Y si bien algunos no pueden tal vez tener la comunión plena y la eucarística en la vida eclesial, sí hay otras formas de comunión y sobre todo de acogida y de acompañamiento que los cristianos debemos hacer. La única forma de comunión no es la eucarística, hay muchos otros caminos, pero todos, independiente aún de la fe que tengamos, sí podemos acompañar las tristezas, las soledades, las situaciones difíciles de muchos hermanos nuestros que por los factores que sean se ven como marginados, se ven como excluidos. Y yo creo que el Evangelio en este sentido hoy es una muestra clara de esta actitud de Jesús, que debe ser la actitud de nosotros los bautizados. Este samaritano reconoce en Jesús y agradece, y por eso no solamente queda limpio, sino que queda salvado. Un segundo tema sería el de la gratitud. Obviamente somos tan buenos para pedir y a veces tan malos para agradecer, no solo a Dios. Preguntémonos, ¿le agradecemos a nuestros seres queridos todo lo que a diario nos ofrecen? A veces en casa mamá nos da los alimentos, le decimos gracias, o creemos que es un derecho adquirido que tenemos simplemente porque ella es mamá, y a veces la vemos más como una sirviente que como un gesto de amor por nosotros. Agradecemos a papá o a papá y mamá que traen el alimento al hogar para que subsistamos. Agradecemos a las personas que nos acompañan, que nos quieren, que nos acogen, que nos perdonan, que nos soportan. Sin duda que lo que el Señor pregunta: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha venido sino este extranjero a agradecer. Es un llamado de atención para que nos preguntemos qué tan agradecidos somos con Dios y con las personas que tenemos a nuestro lado. A veces nos acostumbramos tanto a ellas que creemos que es un derecho el que nos sirvan y nos hagan lo que tan buenamente y generosamente nos hacen. Agradecemos a Dios que tengamos fe en nuestro municipio, que estemos bajo el patrocinio de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, como en esta semana la parroquia ha querido homenajearla, y concretamente qué gestos de gratitud realizamos. Este samaritano se volvió, dice el texto, gritando a Dios, es decir, manifestando esa gratitud, arrodillándose a sus pies, reconociéndolo y dando gracias a Dios. Bueno, yo creo que he hablado demasiado y qué pena con el Padre Chucho. El tiempo se ha ido muy rápido. Vamos a permitirle al Padre Chucho que nos comparta su reflexión precisamente a la luz de estas palabras que San Lucas nos regala hoy en su Evangelio. Bien, agradecer al Padre Bernardo por toda esa cátedra bíblica que nos ha dado y la reflexión que nos va a ayudar seguramente para una muy buena meditación a lo largo de esta semana.
la primera lectura que vamos a escuchar también el próximo domingo, precisamente trae el caso de Naamán el sirio, que es mandado por el profeta Eliseo a bañarse en el río Jordán, porque sufre el mismo problema de la lepra, y al bañarse obedece la orden del profeta, sale curado y sano, y pues regresa convencido que el único Dios que sana, que salva, que libera es el Dios de Israel, al cual se convierte. Desde que esta enfermedad y este dolor es un medio por el cual el ser humano también entiende que a veces cuando humanamente no es posible remediar estos males, hay alguien que desde fuera lo puede hacer, porque tiene el poder, porque existe, porque es real, porque es cercano a nosotros, aunque muchas veces no lo sintamos y no lo veamos, pero está ahí, que es el poder de Dios, el poder y esa fuerza divina que obra siempre en favor del hombre, a pesar de todo esto. Otra comparación que pudiéramos hacer es esa enfermedad de la lepra con el pecado, el asco que debe producir el pecado, la separación que hace de la comunidad y la lejanía de Dios, que es más o menos la figura que ya nos explicaba el padre Bernardo en el inicio del Evangelio. Entonces todo esto nos lleva simplemente a reflexionar y creo que esos leprosos lo que hacen es pedirle a Jesús que tenga compasión de ellos, de esa situación tan incómoda que están viviendo, y por la fe suplican y ante la orden de Jesús la cumplen, la obediencia a Jesús y ir en busca del sacerdote pues logra la curación. Y hay uno que vuelve para dejar manifiesta la gratitud y sobre todo dejar manifiesto que Jesús es el sumo sacerdote que tiene el poder de sanar y de curar. Por eso este extranjero no va al sacerdote de la época, sino que se devuelve para reconocer a Jesús, el sumo sacerdote, que es el que tiene el poder de sanar y de purificar de toda inmundicia al ser humano. Quiero simplemente recordarle entonces, queridos televidentes de Canal 8 Conecta, a la comunidad guarceña, a todos los que nos amplifican a lo largo y ancho de este planeta Tierra, que estamos celebrando en este marco de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Rosario, cuya fiesta es el 7, el viernes 7 de octubre se celebra el día propio, pero por comodidades pastorales se corre al domingo siguiente para poder gozar de la participación de toda la comunidad en pleno, que ese es el ideal. Los invitamos también a vivir un espacio fuerte en el marco de las patronales, como son las 40 horas continuas de adoración a Jesús Eucaristía, para reparar todas esas ofensas, los pecados, los sacrilegios, los insultos que se realizan en contra de Jesús, en contra de la Eucaristía, en contra de los sagrarios, en contra de los ministros sagrados, todo esto que atenta contra la fe, contra la religión, contra la espiritualidad. Todo eso hay que repararlo, porque el amor del Señor ha sido tan grande para nosotros que Él no merece ser tratado a las patadas por nadie, ni por nosotros, por nuestros malos comportamientos, por nuestra situación de pecado que lo ofenda a Él, ni por aquellos que se declaran enemigos de Dios a través del ateísmo, el indiferentismo religioso, quienes pueden militar en el satanismo, en la brujería o en la hechicería, en fin, y pare de contar todo aquello que va directamente en una ofensa contra Dios, contra su poder, contra su amor y contra su misericordia. Estas 40 horas son para eso, es el espacio que reserva la parroquia en el marco de las fiestas patronales, 40 horas de adoración continua para reparar. Es para ir y decirle: Señor, yo te pido perdón, primero por los míos, por mis culpas, pero también por aquellos que te ofenden por ignorancia, por rabia, porque están resentidos, son resentidos religiosos o espiritualmente, y te ofenden por desconocimiento, bueno, por los motivos que sea. No hay argumento que valga el por qué ofender a Dios de una manera a veces tan vil, tan guache, tan grotesca. Entonces Dios lo único que merece de nosotros es amor, es reparación, es gratitud, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces la invitación para que vivamos estas 40 horas de adoración de rodillas delante del Santísimo, veremos cómo el Señor no dejará de amarnos y nos seguirá amando, no solo a nosotros, a nuestras familias, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Que no se pierda esta tradición, que el templo en estos días, mientras el Santísimo esté expuesto, siempre hayan personas. No sé si habrán muchas personas, pocas personas, si en familias, individualmente, pero la idea es que ojalá vayamos y hagamos presencia a Jesús nuestro Rey en la presencia eucarística. Se lo merece. Nosotros tenemos ese espacio, es un tesoro que no sabemos valorar. A veces yo les pido
en nombre de la iglesia y en nombre del equipo sacerdotal, que vamos a Jesús, vamos a visitarlo, vamos a darle un saludo, vamos a decirle gracias, Señor, a decirle, Señor, perdónanos tanta miseria, tanta infamia que contra ti el ser humano exhala y realiza cada día, cada noche, a lo largo y ancho del mundo. Hoy nosotros, como comunidad de fe, nos volvemos personas reparadoras, vamos a reparar por amor, por gratitud, hacer el acto de fe, el acto de amor y el acto de caridad, de esperanza ante Jesús el Señor. Jesús, Eucaristía, nos espera con los brazos abiertos. Dile a ese buen amigo, a ese amigo que nunca falla, dile lo que quieras, habla con él, cuéntale lo bueno, también lo malo. Dile que necesita, él espera escuchar de tus labios eso que tú necesitas para remediarlo. Igual que lo hicieron los leprosos en el camino a la entrada de aquel pueblo, también nosotros podemos suplicar con fe y con humildad y seguramente seremos escuchados. Padre Bernardo, se nos acaba el tiempo. Agradecer a nuestra comunidad de televidentes, Canal 8 Conecta, por este espacio que le llega hasta sus hogares, parroquia, comunidad de comunidades. Un no católico decía: si yo creyera que Cristo está en la Eucaristía, nadie me arrancaría del sagrario. Pues nosotros que creemos y que tenemos esta oportunidad, aprendamos de los gestos de este samaritano que regresó donde Jesús, dando gracias a Dios como una manifestación de fe, postrándonos a sus pies, reconociendo que Él es nuestro Dios y dándole gracias por tantas cosas maravillosas que regala a nuestra vida y a nuestra comunidad. A todos les deseamos que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, derrame sobre todos abundantes bendiciones y gracias y nos ayude a acercarnos más a su amor y a su evangelio para servir a los demás y hacerles el bien. Muchas gracias a todos por su amable atención y al Canal 8 Conecta por permitirnos llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios.